Circuitos combinacionales. Un circuito o un sistema lógico combinacional es aquel que está formado por funciones lógicas elementales, llámese las compuertas básicas fundamentales AND, OR, NAR, NOR, XOR, XNOR, buffer e inversores. Tienen un determinado número de entradas y salidas. Es importante que cada instante el valor de la salida o salidas dependan únicamente de los valores de las entradas. Por lo tanto, en ellos no es necesario tener en cuenta el tiempo. Los circuitos combinacionales, con una definición más abstracta, es un circuito o un sistema lógico que hace la realización e implementación de una función lógica. Los sistemas o circuitos combinacionales pueden ser representados mediante la tabla de la verdad o mediante las expresiones de formas canónicas como suma de productos, productos de la suma. Todas las funciones lógicas pueden implementarse en un circuito o sistema combinacional. En resumen, la lógica combinacional, todo sistema digital es aquel que en sus salidas son funciones exclusivas del valor de sus entradas en un momento dado, sin que intervengan en ningún caso estos estados anteriores de las entradas o de las salidas. Las funciones booleanas compuestas o compuestas por operadores OR, AND, NAND y XOR se pueden representar íntegramente mediante la tabla de la verdad. Son dos los aspectos a tratar en los sistemas combinacionales. Uno, el análisis de los circuitos, dados que el esquema circuital a obtener sus ecuaciones para simplificarlas y obtener las especificaciones literales de su funcionamiento debe conducir a una solución única. 2. Síntesis o diseño de circuitos, dado una especificación literal, obtener un circuito que la satisfaga, generalmente bajo unos criterios de optimización. Varios circuitos pueden satisfacer la misma tabla de la verdad. Ejemplos de estos circuitos combinacionales tenemos entre los circuitos combinacionales clásicos, lógicos, generadores, detectores de paridad, multiplexores, demultiplexores, codificadores y decodificadores, conversores de códigos, comparadores, asimétricos como sumadores, aritméticos como los sumadores y aritméticos y lógicos como las unidades aritméticas lógicas o ALU conocidas. Acá tenemos que cuando existe la separación de la lógica que va a ser manejada por el tiempo. En este caso son la lógica secuencial, porque toma una señal o una muestra de la salida y se la aplica a la entrada. Aquí vamos haciendo la explicación más clara, que es la lógica secuencial. A diferencia de los sistemas combinacionales, en los sistemas secuenciales los valores de las salidas en un momento dado no dependen exclusivamente de los valores de la entrada en dicho momento, sino también que dependen de los estados anteriores o de estado interno, o sea, de las memorias o de los momentos de tiempo que se van a grabar. El sistema secuencial es más simple, es el biestable. El sistema secuencial requiere de la utilización de un dispositivo de memoria que pueda almacenar la historia pasada de sus entradas. Tipos de sistemas secuenciales que vamos a analizar. Circuitos secuenciales asíncronos. Los cambios de estados ocurren al ritmo natural asociado a las compuertas lógicas utilizadas en su implementación, lo que produce retardos de cascada entre los biestables del circuito. Circuitos secuenciales síncronos. Solucionan los problemas que tienen los circuitos asíncronos originados por cambios de estados no uniformes dentro del sistema o circuito. Acá tenemos dos muestras de un circuito. Primero, combinacional, que no sirve para almacenar las salidas, dependen solo de las entradas. Lo que entra es igual a lo que sale. O sea, es un sistema de lazo abierto. Mientras que un circuito secuencial, como en este caso los latch o vamos a ver con el nombre de flip-flops RS, son cerrojos o latch. Sirven para almacenar las salidas de realimentación y por lo tanto no solo dependen de las entradas, sino de la historia del anterior estado. Esto permite mantener una memoria. Para nosotros, un circuito secuencial permite mantener la memoria. Retomando los circuitos combinacionales, las entradas de n variables en un circuito combinacional lógico tienen salidas de m variables. Las clasificaciones, según la escala de integración, las tenemos en SSI, máximo 10 puertas lógicas dentro del encapsulado. MSI, máximo 100 puertas lógicas. LSI, máximo 1000 con puertas lógicas o puertas lógicas. Y VLSI, mayor a 1000 puertas lógicas. Los circuitos de comunicación normalmente utilizados en MSI para lo que es la lógica combinacional, tenemos en el uso multiplexores, codificadores, decodificadores, demultiplexores y convertidores de código. Y a nivel de circuitos MSI utilizados en circuitos aritméticos tenemos
lo que son comparadores, sumadores, restadores y multiplicadores. En nuestro caso, las compuertas lógicas son las que nos van a hacer la combinación, retomando el punto, en los circuitos combinacionales hacen las combinaciones fundamentales de trabajo entre la NOT, AND, OR, son lo que vemos normalmente en el uso. Las compuertas XOR nos dan la posibilidad de operaciones de comparación, igual que la XNOR. Las salas de multiplicación, o sea, lo que después más adelante, intercalándolos en conjunto con las OR, nos van a permitir realizar lo que es una unidad aritmética lógica u operaciones específicas de sumadores y restadores. En síntesis, las compuertas lógicas integradas, existen varias tecnologías de circuitos integrados digitales que se usan para la implementación de las compuertas lógicas básicas. Las más conocidas son el CMOS, que son las series 4000, y los TTL, que son las series 7400, o sea, la serie 74. En CMOS las series 40 o 45, o sea, que inician con esos dos números. Recordemos que lo que antecede será el código de identificación del fabricante. Las operaciones lógicas ya vistas no varían en sus funciones de una tecnología a otra. Las familias lógicas TTL, que significa Transistor, Transistor Logic. La lógica transistor a transistor es una familia lógica o una tecnología de construcción de circuitos electrónicos digitales en los componentes fabricados con tecnología TTL. Los elementos de entrada y de salida de dispositivos son transistores bipolares. Características de ellos: su tensión de alimentación es entre 4.7 voltios y los 5.25 voltios. Los niveles lógicos vienen definidos por el rango de la tensión comprendida entre 0.2 voltios y 0.8 para el estado lógico bajo o cero lógico, y los de 2.4 y VCC para el estado alto o high, que es el estado cuando vale 1. Entre esos dos voltajes, o sea, entre 0.8 y 2.4, a eso se le llama estado incongruente, o sea, no es ni 0 ni 1, para que lo tengamos por ahí anotado. La velocidad de transmisión entre los estados lógicos es su mejor base para aumentar su consumo, siendo su mayor enemigo, motivo por el cual han aparecido diferentes versiones de TTL, como FAS, que es la serie F, LS, C, etcétera. Y últimamente los CMOS HC, HCT y HCTLS. En algunos casos pueden alcanzar poco más de los 250 MHz. Las señales de salida TTL se degradan rápidamente si no se transmiten a través de circuitos adicionales de transmisión. No pueden viajar más de 2 metros por cable sin graves pérdidas. Sus familias: entonces, en TTL tenemos TL, que es la serie estándar, TTL-L, que significa la L Low Power, serie de bajo consumo, TTL-S, Schottky, que es en honor al descubrimiento del diodo Schottky, que es de alta velocidad, es un diodo bastante rápido, es una serie rápida para diodo Schottky. TTL-AS, Advanced Schottky, que es una modificación que se le hace al diodo Schottky, versión mejorada de la serie anterior con mayor dopaje y mayor eficiencia de rendimiento. TTL-LS, eso es Low Power y Schottky, ¿verdad? O sea, además de bajo consumo de energía, también va a alta velocidad. Y TTL-ALS significa Advanced Low Power Schottky, que es una versión mejorada de la serie AS. TTL-F, que es FAST, de Partial Advanced Schottky, y TTL-AF, Advanced FAT, que es versión mejorada de la serie de las familias. Las familias lógicas CMOS complementaria, Metal Oxide Semiconductor, estructuras de semiconductor óxido metálico complementarias, es una de las familias lógicas empleadas en la fabricación de circuitos integrados chips. Consisten en la utilización conjunta de transistores del tipo PMOS y tipo NMOS. P es de positivo y N es de negativo, configurados de tal forma que en estado de reposo el consumo de energía es únicamente el debido a la corriente parásitas. Es importante ahora ya analizar componentes o elementos que se fabrican con la lógica combinacional. El primer componente que vamos a hablar es el codificador. Es un circuito lógico combinacional que permite esencialmente realizar la función inversa de decodificar. Un codificador permite que se introduzca en una de las entradas un nivel activo que representa un código, como puede ser un dígito decimal o un octal, y lo que se convierte en una salida codificada, como un BCD o binario. Los codificadores se pueden diseñar también para codificar símbolos diversos y de caracteres alfabéticos.
El proceso de conversión de símbolos comunes o números a un formato codificado recibe el nombre de codificador. Su opuesto, su homólogo, el decodificador. La función básica de un decodificador es detectar la presencia de una de las determinada combinación de bit código en sus entradas y señalar la presencia de este código mediante determinadas combinaciones de bits o códigos en sus entradas y señalar la presencia de este código mediante un cierto nivel de salida. En su forma general, un decodificador posee n líneas de entrada para gestionar n bits y en una de las dos n líneas de salida indica la presencia de una o más combinaciones de n bits. Los sumadores. Un sumador acepta 2 bits de entrada y un acarreo de entrada y genera una salida de suma y un acarreo de salida. La diferencia principal entre un sumador completo y un semisumador es que el sumador completo acepta un acarreo de entrada. El semisumador, aquí tenemos la muestra, todas estas operaciones se realizan mediante un circuito lógico denominado semisumador. Un semisumador admite 2 dígitos binarios en sus entradas y genera 2 dígitos binarios de salida, un bit de suma y un bit de acarreo. Si vemos, arriba hay una compuerta XOR, ¿verdad? Y abajo hay una compuerta AND. La AND se encarga del acarreo y el XOR se encarga de realizar las operaciones respectivas. Sumador completo. El sumador completo tiene que sumar 2 bits de entrada y un acarreo de entrada. Del semisumador sabemos que la suma de los bits de entrada A y B es la operación OR exclusiva. De esas dos variables A y B, A por B, para sumar el acarreo de entradas CIN, que sería Carrier Input, a los bits de entrada, hay que aplicar de nuevo la operación OR exclusiva, obteniéndose la siguiente ecuación para la salida de la suma del sumador completo. Multiplexores o MUS es un dispositivo que permite dirigir la información digital procedente de diversas fuentes a una única línea para ser transmitidas a través de dicha línea a un destino común. El MUS que vemos acá, como pueden observar, tiene selección de datos, varias entradas y una única salida. El número de selección de datos va a depender al número de entradas, es decir, entradas n va a ser igual en este caso, a las salidas que tengamos relacionadas en su expresión simplificada, o verlo mejor así. Si tengo 4 entradas, voy a tener 2 a la 2, porque es binario, 2 es la base, 2 de selección. O con base a la 2, ¿qué número me daría la cantidad de entradas? Entonces ahí vamos a ir asociando las selecciones. Si quiero 8, entonces sería 2 a la 3, que serían 3 de selección de datos. Si quiero 16 entradas, tendría que ser 2 a la 4, o sea 4 de selección y 16 entradas para una única salida. Lo interesante que aquí tenemos es que hay muchas entradas en el MUS y una única salida. Y por medio de las de selección vamos a ir eligiendo cuál va a salir. El de multiplexor es su inverso. ¿Qué quiere decir esto? Voy a tener una única entrada y múltiples salidas y va a depender de las entradas de selección. Un demux o de multiplexor básicamente realiza toda la función contraria al de multiplexor. Al multiplexor toma datos de una línea y los distribuye a un elemento determinado, número de líneas de salida. Por este motivo el demultiplexor se conoce también como distribuidor de datos. Como veremos en el decodificador, pueden utilizarse también como demultiplexores. Regresando y retomando los sumadores binarios en paralelo, un sumador binario en paralelo se forma al conectar dos o más sumadores completos. Para ello, previamente se definen los conceptos de semisumador y sumador completo. Analicemos el circuito del bloque. El semisumador se caracteriza por emitir 2 dígitos en sus entradas, como se ha dicho, y genera 2 dígitos binarios en sus salidas, un bit de suma y un bit de acarreo. Analizando la tabla de la verdad con la salida del acarreo, o carrier out, es solo cuando A y B son 1. Cout puede expresarse como una operación AND de las variables de entrada. El cout es igual entonces a A por B, o sea, las entradas se van a multiplicar. Como la salida correspondiente a la sumatoria
es 1 solo si las variables a y b son distintas. Por lo tanto, la suma puede expresarse con una operación XOR o OR exclusiva de las variables de entrada. Aquí está la tabla de la verdad. Entonces, A, cuando los dos son ceros, el acarreo es 0 y la sumatoria es 0. Cuando A es 0 pero B es 1, el acarreo sigue siendo 0, pero la sumatoria es 1 porque es diferente. Si A es 1 y B es 0, el acarreo sigue siendo 0, pero la sumatoria vuelve a ser 1 porque son diferentes. Cuando A y B son 1, el acarreo se activa, o sea, es decir, llevo 1. Y la sumatoria da 0 porque son iguales. El sumador completo se caracteriza por aceptar 2 bits de entrada y un acarreo de entrada y generar una salida de suma y un acarreo de salida. Se diferencia del semisumador principalmente porque el sumador completo acepta un acarreo de entrada. Símbolo lógico de un sumador completo: bit de entradas en un bloque, bit de entradas y una sumatoria de salida, el acarreo de entrada y un acarreo de salida. Aquí están las dos ecuaciones que vamos a tener para utilizarlas simplificadas. Dado que un sumador completo suma dos números binarios de un bit y un acarreo de entradas para sumar números binarios de más de un bit, se tienen que utilizar sumadores completos adicionales. Cuando se suman dos números binarios, cada columna genera un bit de suma y un 1 o un 0 correspondiente de bit de acarreo que se añade a la columna inmediata a la izquierda. En conclusión, se llama sumador paralelo porque todos los bits de entrada de los operadores se usan simultáneamente en todos los circuitos. Esto significa que la suma de posición ocurre al mismo tiempo. Esto es distinto de las sumas que se hacen en papel, dado que la suma cada posición una vez comenzando desde las posiciones menos significativas. Y aquí vemos los dos sumadores, desde el bit menos significativo, LSB, y en adelante. Para comprender mejor lo que es un comparador y un decodificador y codificadores, vamos a tener claro que un comparador tiene como función principal comparar las magnitudes de dos cantidades binarias para determinar su relación, es decir, si A es igual a B, si A es mayor que B o B es menor que, A es menor que B. La igualdad: podemos tener un circuito básico comparador que determine si dos números son iguales. La puerta XOR exclusiva se puede emplear como un comparador básico, ya que su salida es 1 si sus dos bits de entrada son diferentes y es 0 si los dos son iguales. La comparación se realiza de la siguiente forma: los dos bits menos significativos de ambos números se comparan mediante la puerta G1 y los dos números más significativos son comparados mediante la puerta número 2. Si los dos números son iguales, sus correspondientes bits también son la y la salida de cada puerta XOR exclusiva será 0. Si los correspondientes conjuntos de bits no son idénticos, la salida de la puerta OR exclusiva será 1. Veámoslo el circuito ya entendiéndolo. Operaciones de comparación de dos binarios, el LSB, A, B es 0, ahí tenemos la puerta G1 XOR, en este caso entradas inversores, o sea, hacer una NAND, y tenemos la condición de salida de la comparación. Desigualdad. Al igual que la función de igualdad, los circuitos integrados comparadores también tienen las salidas que indican el número mayor y menor, es decir, que existe una salida que indica cuando el número A es mayor que el número B, o sea, A mayor B, y la otra salida que indica cuando A es menor que B, A menos que B. Aquí tenemos ya el bloque del circuito comparador lógico. Este es un comparador de 4 entradas, entonces 4 entradas en A, 4 entradas en B, y hace la comparación, si es mayor el número, si es menor o es igual. Su tabla de la verdad respectiva, ahí da los resultados. Decodificadores. Un decodificador detecta la presencia de una determinada combinación de bits en unas entradas y señales de la presencia de un código mediante cierto nivel de salida. Un decodificador posee n líneas de entrada para gestionar n bits y una de las dos n líneas de salida indica la presencia de una o más combinaciones de n bits. Las aplicaciones de los decodificadores se dan frecuentemente en la transmisión de datos de una computadora con dispositivos externos usando los puertos de entrada y salidas. Decodificadores binarios básicos: cuando es necesario determinar cuándo, por ejemplo, aparece un número binario 1001 en las entradas de un circuito digital, se pueden utilizar una puerta AND como elemento básico de decodificación, ya que produce una señal de salida alto, solo cuando todas sus entradas están a nivel alto. Por tanto, deben asegurarse de que todas las entradas de las puertas AND estén a nivel alto. Cuando esto se introduce el número, por ejemplo,
1001, lo cual se puede conseguir invirtiendo los números de bits entradas cuyos bits son 0. Un diagrama lógico para este caso, aquí lo tenemos. Tenemos las dos entradas, las 4 salidas que serían del dato y la decodificación respectiva que se va a tener para un código generado. Los decodificadores de 4 bits lo que me dan también llamado decodificador de 4 líneas de entrada a 6 líneas debido a que tienen 4 entradas y 16 salidas, o decodificadores de 1 a 16 porque está en cualquier código, se activa solamente una de las 16 salidas, las ya mencionadas 16 salidas en total posibles combinaciones de 4 bits. Para poder decodificar cada uno de los 16 códigos binarios son necesarias 16 puertas NAND y las compuertas AND se pueden usar para producir salidas activas en alto. Los decodificadores BCD decimal. El decodificador BCD a decimal tiene como función principal convertir cada código BCD en uno de los 10 posibles dígitos decimales, también llamado decodificador de 4 líneas a 10 líneas o decodificador de 1 a 10. Su implementación es similar al decodificador de 4 a 16, solo con la diferencia que ahora solo se requieren 10 puertas decodificadoras, dado que el decodificador BCD solo representa 10 dígitos del 0 al 9. Aquí tenemos, si pongo en la entrada un 0, pues si quiero un 0, pues tengo que poner este código y así sucesivamente, respectivamente. Ven, entradas, tengo 4 entradas y los 10 estados que quiero de salida que se van a activar. Codificador de BCD a 7 segmentos. Es un decodificador de BCD a 7 segmentos. Es aquel que acepta que el código BCD en sus entradas y proporciona salidas capaces de excitar la display de 7 segmentos para generar un código. Ahí lo tenemos. Por ejemplo, meto un código, en este caso BCD, y él se encarga de codificarlo en un dígito que se despliega en un display de 7 segmentos. En este caso, los codificadores. Un codificador es un circuito en el cual se introduce un nivel activo que representa un dígito como un dígito decimal u octal y lo convierte en una salida codificada, o sea, el inverso del decodificador, como BCD o binario. Los codificadores se pueden diseñar también para codificar símbolos diversos, caracteres alfabéticos. En conclusión, un codificador realiza la función inversa del decodificador. Aquí tenemos un ejemplo, codificador decimal. El codificador decimal BCD tiene 10 entradas correspondientes para cada dígito decimal y 4 entradas de salidas correspondientes al dígito BCD. Es un codificador básico de 10 líneas a 4 líneas. Los convertidores que ya vimos se respaldarán ya con los ejercicios prácticos propuestos. Y les deseo las gracias por su atención. Cualquier consulta o comentario, no duden en comentarme.